Bueno, es un honor para mí compartir con todos ustedes esta tarde. Yo sé que estamos en vísperas de un fin de semana largo, así que agradezco especialmente a nuestros expositores y por supuesto a todas nuestras socias y socios que sintieron el interés de participar en esta instancia. Este es nuestro segundo encuentro, ya tuvimos la misma experiencia hace un par de semanas. ¿Por qué? Porque básicamente la relevancia del proceso constituyente, y particularmente esta etapa en la cual nos encontramos, ¿no es cierto?, a semanas del plebiscito de salida, nos obliga, como profesionales de la gestión del Poder Judicial, a informarnos correctamente respecto de esta propuesta de nueva Constitución. Nosotros, particularmente la directiva y el comité constituyente que se ha conformado en nuestra asociación específicamente para trabajar este tema durante más de un año, por mandato soberano de asamblea de socios y socios, hemos participado activamente en todas las instancias que nos dio la Convención Constitucional, ya sea a través de audiencia pública en la Comisión número 6 de Sistemas de Justicia, en audiencias con muchos, más de 100 convencionales que tuvimos durante todo este año, en las distintas etapas del proceso. Y lo que nos preocupa ahora, básicamente, en estas puertas ya de lo que va a ser el plebiscito, es precisamente informar a nuestras socias y a nuestros socios, porque creemos que, independiente de la decisión que ustedes vayan a adoptar, dada nuestra responsabilidad como profesionales de la gestión del Poder Judicial, nos interesa como directorio nacional y también en esta instancia de comisión que les comentaba, de que sea de una manera responsable y sea de una manera informada. Es ese nuestro afán. Nosotros, en las redes, en las noticias, se habrán enterado de que hemos sido, de alguna manera, por nuestra autoridad, se nos han reiterado algunas instrucciones respecto de cuál debiera ser nuestra postura como funcionarios, no tan solo como jueces, sino que como funcionarios del Poder Judicial, en orden a no tomar mayores atribuciones de las que nos corresponden, pero como asociación gremial creemos que es importante este proceso de informar y de informar responsablemente. Para ello hemos armado un panel donde nos hemos preocupado exhaustivamente de que las posturas, tanto del apruebo y el rechazo, de parte de sus expositores, que ya nos van a pasar a contar, esté debidamente equilibrada, ¿ya? Entonces, respetando así este principio de prescindencia que nos obliga nuestra autoridad. Así que bueno, sean todos y todas bienvenidos a este evento. Ya les voy a presentar a nuestros panelistas, a quienes van a exponernos unos minutitos, ¿no es cierto?, respecto a un tema que lo hemos también tratado de orientar para ordenar un poco el debate, como son hartos expositores. Entonces queremos que también nuestros socios y socias y a quienes se hayan sentido, o sea, que estén participando en este evento, puedan plantear sus preguntas, y básicamente eso es lo que queremos, que ellos participen y que los escuchen a ustedes, pero que estas preguntas, y también por la experiencia que tuvimos del primer evento, que ojalá que sean de alguna manera acotadas, que sean, si van a hacer varias preguntas de un mismo tema, por favor, que las agrupemos. Este espacio del panel lo va a llevar don Daniel Peñalillo, él va a ser el moderador, así que eventualmente tratamos de que por favor, tanto las preguntas como las intervenciones de nuestros panelistas sean lo más breve posible, porque el evento está programado para terminar a aproximadamente las 16:40 de la tarde, ¿ya? Entonces, lo primero que yo quiero también, aquí ingresaron otros panelistas, es contarles un poco respecto de esta propuesta. Como les decía, ¿no es cierto?, nosotros como asociación participamos activamente en todo este proceso de constituyente, pero como profesionales de la gestión, básicamente en lo que se refería al gobierno judicial, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo está conformado actualmente en el Poder Judicial y cómo quedaría eventualmente con esta aprobación de la propuesta de nueva Constitución. Entonces, también como para ordenar el debate, decirles que, ¿no es cierto?, ya todos ustedes ya
deben estar claros cuáles son los artículos que nos convocan, particularmente en lo que se refiere al Consejo de la Justicia, ¿no es cierto?, en cuanto a su integración, en cuanto a sus atribuciones. Nosotros consideramos que de alguna manera hemos apoyado esta instancia. De hecho, cuando expusimos con el presidente de la asociación, don Patricio Aguilar, en la comisión número 6 del Sistema de Justicia, yo diría que fuimos, porque anteriormente había expuesto en la Asociación de Magistrados, y esto siempre se denominó Consejo de la Magistratura, porque en el resto del mundo general se le denomina de esa forma. Nosotros quisimos ampliar el espectro porque creemos que la justicia no son solo los jueces. La justicia existe un mundo de profesionales, ¿no es cierto?, de la gestión precisamente, que de alguna manera contribuimos a acercar este preciado bien, que debería ser el acceso a la justicia, a la ciudadanía. En ese sentido, creemos que el nombre, y de hecho agradecemos también cómo quedó en definitiva, porque de alguna forma aquí uno de nuestros panelistas también va a hablar, o sea, de las denominaciones y las semánticas. Creemos que en este caso el Consejo de la Justicia involucra más y es más amplio. Ahora, respecto de la integración, por supuesto que nosotros instamos en la convención para que en este gobierno judicial tuviéramos una representación mayor como profesionales, lo que también de alguna manera se asocia a cuáles van a ser las atribuciones que también están contempladas en la propuesta de nueva constitución, que están en el artículo 343, que son amplias, son extensas, y también ha estado en el debate, ¿no es cierto?, en los últimos días. Decirles que de esas 10, a lo menos, atribuciones específicas que se señalan, nosotros consideramos que 5 están directamente relacionadas a lo que se refiere a la gestión profesional de los tribunales actuales, que pasarían, ¿no es cierto?, en este nuevo esquema a conformar el Sistema Nacional de Justicia junto con los nuevos tribunales de la justicia vecinal. Entonces tenemos bastantes dudas respecto de las normas transitorias también, que también una panelista lo va a explicar, pero esta primera aproximación básicamente era para contextualizar que nosotros como profesionales de la gestión siempre estuvimos en esta postura de tener mayor representación en el gobierno judicial como profesionales, que creemos que es importante. También nos preocupa un poco la politización, por supuesto, y todo el debate, no somos ajenos a ello, pero actualmente nuestra representación no está bien ponderada, porque en definitiva lo que tenemos ahora es participamos en todos estos comités, pero sin derecho a voto, ¿ya? Entonces, de alguna manera, consideramos, como les decía, adecuado, y bueno, y para finalizar ya, señalar que de los principios, ¿no es cierto?, que se señalan en el capítulo de sistemas de justicia, los principios rectores que nosotros consideramos siempre instamos por la separación de las funciones entre lo jurisdiccional y lo administrativo, la autonomía, en el principio de justicia abierta, que siempre también estaba dentro de nuestras propuestas, y como les decía también respecto de esta separación, de la separación de las funciones, que sería como lo principal, ¿ya? Entonces, bueno, son unos muy cortos minutos, vamos a pasar entonces ahora a presentar a nuestra primera panelista, según el programa. Corresponde que exponga doña Carol Baum Sepúlveda. Bueno, esta determinación también tuvimos que hacer un orden, les aviso. Los panelistas tienen un máximo de 5 minutos para exponer respecto al tema que nosotros más o menos les dimos una orientación. Están ordenados estrictamente por apellido, ¿no es cierto?, en orden alfabético, y nuestra primera panelista entonces, doña Carol Baum Sepúlveda. Bueno, ella es exconvencional del Distrito 15, toda la región del Libertador General Bernardo Higgins. Doña Carol es abogada de la Universidad Católica de Chile, magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, tiene un magíster en Derecho de la Universidad de Georgetown, es diplomada en Derecho Constitucional, fue subsecretaria de Carabineros y de la Niñez,
y además fue candidata a alcaldesa. Ella, exconvencional, participó en la comisión número 6 del sistema de justicia, así que tiene mucho que decirnos respecto del tema. Así que, Carol, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la invitación, a los demás panelistas, a Andrés, que sé que está, pero no lo vemos, así que también fue parte de la comisión, y a todos, bueno, a Elisa, al Cote y a todos los demás. A ver, yo quería comenzar un poco, ahí lo vemos, ahí está bien, gracias Andrés por deleitarnos. A ver, quería empezar un poco con contar qué es lo que vivimos en esta comisión, ¿ya? Porque, y efectivamente lo que decía Alejandra, nosotros siempre recibimos insumos por parte de usted y eso se valora un montón. Pero quería decir lo que pasó en agosto, que uno de los invitados a la comisión, cuando ya estábamos instalados, fue y dijo que el Poder Judicial chileno, estoy leyendo textual, ¿eh? Es una institución históricamente construida para dominar y reprimir a los pueblos y naciones en Latinoamérica, lo que no ha cambiado hasta hoy, puesto que la élite abusiva peninsular ha mutado a la élite abusiva aliada al capital transnacional que ha manejado el país hasta hoy. El resultado es una justicia autoritaria, colonialista, racista, heteropatriarcal, machista y clasista, y necesitamos todes, lo digo porque así lo dijo, hacernos cargo de esto. ¿Ya? Esa es la base de la cual se plantea esto, y no solamente se dice una vez, porque si hubiera sido un expositor una vez hubiera sido lamentable, pero nada más, sino que se repitió durante muchas veces por más de de los integrantes constituyentes de la comisión, este tipo de conceptos. Y no solo eso, sino que el día 3 de marzo de 2022, que fue cuando se aprobaron de las primeras normas, la expresidenta de la convención, Elisa Loncón, tuitea, y lo pueden buscar, descolonizar la justicia es posible. Bienvenido al pluralismo jurídico de la nueva constitución plurinacional. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque lamentablemente el sentimiento del cual nace todo lo que se redacta en materia de Sistema Nacional de Justicia o Poder Judicial, como a mí me hubiera gustado que se llamara y como insistimos que debía ser así, nace desde desde un profundo resentimiento contra el sistema con estas características, o sea, tan significativo lo que se señala por este expositor, pero también muchas veces desde el desconocimiento real de cómo funcionan los tribunales de justicia y la justicia en general. Por ejemplo, quiero también destacar la frase de otro integrante de la comisión que señala que los juzgados de policía local se dedican a las cobranzas del TAG, ¿cierto? Entonces, cuando tú te das cuenta que sabes que eres de regiones y sabes que el TAG es algo que existe prácticamente solo en la región metropolitana, y cuando conversas con los jueces de policía local y sabes lo que realmente hacen los jueces de policía local, te dice, bueno, aquí faltó información. Entonces, no solamente nace mucho desde la ignorancia y desde el resentimiento, sino que también muchas veces de copiar otros modelos que no son necesariamente aplicables a nuestro país. Entonces, es como bien acotado el tiempo, así que quería partir por eso, bueno, en el minuto que me queda voy a decir que voy a hacer algunas críticas más importantes. A mí me parece que hay un cambio sustantivo entre el Poder Judicial y el Sistema Nacional de Justicia. Me preocupa el Consejo de la Justicia sin composición mayoritaria de jueces y la eventual politización de esto, porque en los países en que se politiza el Consejo de la Justicia y se politiza el Poder Judicial, se producen consecuencias muy dramáticas para la democracia. Y quiero decirlo con todas sus letras, y llegándose a extremos en que no existe la oposición, porque la oposición a los gobiernos de turno está o exiliada o presa. Por otra parte, bueno, señalé lo de la justicia vecinal, pero quiero decir que los cambios que se establecen en esta constitución no son menores, son grandes, son relevantes en distintos aspectos, y van a ser muy exigentes para el Poder Judicial y para el país si se aprueba si se aprueba este texto, no solamente para el Congreso, que tiene tiempos acotados
para poner en marcha distintos tribunales, sistemas, etcétera, sino que también para, bueno, la implementación, también para el gasto del país. Y finalmente, porque me quedan 11 segundos, a mí me parece que los recursos, en tema de recursos, también se producen consecuencias graves. El término del recurso de protección y cambio por tutela jurisdiccional me parece que es grave para la ciudadanía. La inaplicabilidad solo por parte de los jueces también, la falta de certeza jurídica que se generan para los ciudadanos al establecerse perspectivas en las cuales se tiene que fallar, tampoco me gustan, y como se acabó el tiempo, lo voy a dejar acá, pero me parece que no es menor todos los cambios que se plantean. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Carol. Muy bien, muy claro. Así que vamos a presentar a nuestro segundo panelista, don Andrés Cruz Carrasco. Por supuesto que después vamos a tener tiempo para debatir respecto de las presentaciones. Entonces, queremos seguir el orden. Seguimos con don Andrés Cruz. Él también es exconvencional de la Comisión número 6 de Sistemas de Justicia, exconvencional, como mencionaba, el Distrito 20, toda la región del Biobío. Es abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias Políticas, Seguridad y Defensa, de la NEPE, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, profesor de la misma institución, y fue fiscal jefe en el Ministerio Público. Así que, don Andrés, tiene sus minutos para que nos pueda exponer. Muchas gracias. Oye, muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar junto a ustedes en esta ya post-experiencia constituyente. Nosotros ya los ex convencionales o convencionales en retiro estamos ya en otras lides. Estamos tratando de reconstituir lo que era nuestra función anterior, o retomando yo por lo menos mi rutina, y esperando que otros tomen la posta, independientemente de lo que ocurre con posterioridad en septiembre, porque creo que pase lo que pase, hay varios cambios que llegaron para quedar instalados. Yo recuerdo que la comisión, que no fue efectivamente fácil, Carol invocó algunas circunstancias que efectivamente fueron transversales, no solamente a esta, sino que a otras comisiones, en torno a visiones maximalistas y vociferantes, pero tenemos que recordar también que lo que constituye la estructuración de la propuesta del capítulo de Sistema de Justicia, yo hubiese preferido otro título, me gustaba a mí Administración de Justicia, como en la Constitución de 1833. Poder judicial tampoco es dogmáticamente correcto, porque todos los tribunales ejercen el poder al resolver un caso en concreto, tampoco está adecuado. Todos los que fueron a exponer manifestaron que efectivamente era adecuado crear un consejo de la justicia, de la magistratura. Habían muchos nombres que comenzaron a correr para poder instalar una separación entre el ámbito del ejercicio de la función jurisdiccional, la resolución del caso concreto, con autoridad de cosa juzgada y utilización de la fuerza o recurrir a la fuerza si es necesario, y por otro lado la función administrativa. Ahora, el punto es que, si bien es cierto, todos estaban contestes, salvo una universidad y un centro de estudios que estaban vinculados entre sí, que no los voy a manifestar, pero que efectivamente eran los únicos que querían seguir con esta visión o este esquema tradicional y decimonónico que recoge la Constitución de 1980, decimonónico porque sigue la tradición del siglo XIX y que obviamente es necesario superar. Nuestra configuración es la anómala y está ya profunda y absolutamente politizada. Y por lo tanto teníamos que generar una alternativa, una oportunidad, evitando el sesgo de la politización, pero además del excesivo gremialismo. Y de ahí que en el Consejo de la Justicia se incorporó una distribución en torno a diferentes cargos que permitiese una participación activa de distintos actores. Una idea que se inspiró, por lo menos yo la vi inspirada en el Consejo de la Magistratura portugués, en la cual la mayoría no son jueces, y en el Consejo de la Magistrature francés, en la que la mayoría tampoco son jueces, y que son exitosas, son experiencias exitosas, como contrapartidas a experiencias en las cuales se trata de establecer un número superior de jueces, como la española y otros países latinoamericanos, en lo que ha habido un fracaso, porque justamente por tratar de evitar la politización se profundiza la influencia en la misma. Cuando se trata de los 5 integrantes, son 17 en total, 8 son jueces, 5 pertenecen al ámbito de
el mundo político, que son designados por el Congreso de Diputados y Diputados de la Cámara de la Región en sesión conjunta, pero a través de ternas que son propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública, para que se asegure la idoneidad de las personas que representan ese mundo. Y además la representación de funcionarios y profesionales de los órganos de la jurisdicción, que constituye una enorme transformación y una idea de vanguardia, porque lo que más se encontró que era similar era el Consejo de la Magistratura portugués, en el que cada vez que habían decisiones que afectan a los funcionarios de los órganos de la jurisdicción, se invitaba a un vocal que era funcionario de estos órganos, pero sin que formen parte de manera permanente. Yo creo que constituye un avance, sin perjuicio de lo que se pueda avanzar con posterioridad en el proceso de implementación para aumentar la cantidad de estas personas que puedan representar esos ámbitos. Yo no soy de la idea de aumentar y dejar un número de jueces superior a la mayoría. Creo que está bien que sean 8 de 17. Y yo aumentaría otros. No aumentaría tampoco, obviamente, el número de representantes políticos para mantener la legitimidad democrática y la idoneidad técnica en cierto equilibrio. Me parece que los escaños reservados, que fue algo que fue una demanda que tampoco fue cuestionada desde el punto de vista del relator de las Naciones Unidas en torno a la participación de aquellos pueblos originarios que puedan también sentirse parte de estos procesos, parecía algo que pudiese afectar el funcionamiento del mismo. Quizás cuestiones que hay que revisar es la dependencia directa de la Academia Judicial del Consejo de la Justicia, tomando en consideración que no es una labor propiamente administrativa, y también la designación de todos los funcionarios de los órganos de la jurisdicción. Eso es algo que podríamos revisar, pero yo creo que está encaminado de buena manera, y el objetivo finalmente de evitar de que se contaminen unas funciones con otras y que logremos superar este sesgo prácticamente de ser una jerarquía absolutamente injustificada al interior de órganos que requieren más de profesionalismo, más que de reverencia, implica una superación respecto a la cual hay que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés. Gracias. Disculpen si lo cortamos, pero de verdad que queremos ceñirnos al tiempo, así que muchísimas gracias. Estamos acostumbrados, Alejandra. Sí. Como dijo el rigor. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro próximo panelista. Él no fue ex convencional, pero sí mucha experiencia política, don Marco Enríquez Ominami. Fue diputado, ¿no es cierto?, del distrito número 10, político y cineasta, ex candidato presidencial, uno de los fundadores del Grupo de Puebla, profesor honoris causa de la Universidad de Aquino de Bolivia y profesor invitado de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Todo esto de su propia página de internet. Así que, don Marco Enríquez, muchas gracias por participar en esta instancia y le dejamos su tiempo para que nos exponga. Gracias. ¿De qué página de internet sacaron la presentación de Andrés Cruz? Para aclarar, la página de internet donde sale la biografía. Pues lo vamos a verificar. Por eso. No, muchas gracias por la invitación y a todas y a todos. A ver, voy a hacer una presentación en 3 niveles. Alejandro, y gracias de nuevo. Venía con Rodrigo Céspedes conversando de esta invitación hace tiempo y tenía muchas ganas de estar acá. Uno es, recordemos por qué estamos en un proceso constituyente y por qué tenemos que modificar nuestras instituciones. Una, porque a nivel mundial las democracias, los estados están en crisis, una obviedad, crisis de medios y no de fines. 2, porque América Latina y el Caribe conocen una crisis de sistemas de justicia. Hay una vertiente que se habla poco, que es el caso de la democracia y la justicia, la intervención de fiscales con ánimos corruptos junto a medios corruptos para, en el caso de Lula, de Correa y de Evo Morales, en mi propio caso, de haber intervenido procesos electorales desde la justicia. Esa es otra vertiente respecto, como decía muy bien usted, Alejandra, respecto al acceso a la justicia, también de la administración de justicia y la intervención en procesos democráticos, por tanto, bien por las y los convencionales constituyentes que plantearon la necesidad de reformar de manera ambiciosa nuestros sistemas. En el caso de 1980, nuestra constitución esa tuvo una limitación objetiva, no hay que ser muy audaz para subrayar lo que es la limitación que expresaron las y los chilenos masivamente, con mucha violencia y sin violencia, un día de octubre de 2019, y por tanto, moros y cristianos, salvo nosotros como partido a la fecha,
suscribieron un acuerdo. Nosotros no estuvimos de acuerdo con la manera en que se hace el proceso y lamentablemente en una parte de nuestra decisión tuvimos razón. Planteamos muchísimas veces que era insostenible un proceso con un ejecutivo ya en contra o como árbitro, pero esa es otra discusión mucho más política. Y avanzo entonces a lo que nos piden. Yo creo que hay cosas muy buenas, la autonomía de la Defensoría Penal Pública, hay unas cosas no tan buenas, que son las que más me preocupa, la autonomía del Ministerio Público, que a mí me parece completamente improcedente. Eso no lo corrige, salvo Andrés Cruz, a quien respeto mucho, me corrija, se mantiene algo que no ha ayudado al Ministerio Público. Es la total autonomía, probablemente de las pocas instituciones que no tienen ningún jefe, cosa a mi juicio del todo equivocada. Todos tenemos una limitación, el Ministerio Público no la tiene. Bien, le consejo a la magistratura, porque efectivamente qué importante es, Andrés Cruz lo decía, pero es muy importante, lo complemento, que existe un consejo donde buena parte de las decisiones, las materias administrativas no sean parte de la labor diaria de los jueces. A mí me parece un aporte. Y aquí voy a matizar un poco, Alejandra, mi posición respecto de la importancia de la participación de buena parte de los trabajadores del sistema judicial, de los órganos representativos en el Consejo de la Magistratura. Es cierto que conocemos hoy día niveles de politización, en algunos casos preocupantes, pero a veces todo puede ser peor. Yo no tengo la respuesta, no soy jurista, todo puede ser peor a veces de lo que uno ya vive. La pregunta es cómo logramos lo que decían antes, este equilibrio entre lo técnico y la legitimidad democrática. No tengo certeza que este camino sea perfecto, tampoco se lo pido, pero en eso soy cauto. Bien, la justicia indígena, tengo sí la duda de cuánta controversia vamos a tener en los próximos años en caso de ganar el apruebo respecto de artículos que a mi juicio conviven, se toleran dentro de la nueva Constitución. Aclaro que yo estoy por el apruebo y que cada día se me hace más difícil participar de estos debates cuando ahora hay un texto del texto. Ya no sé si debo defender el texto del texto o el texto. Estoy en un problema práctico porque es difícil avanzar en la defensa del texto del texto que hoy día pertenece a una minuta que pude leer y por tanto no sé a cuál de las dos debo referirme, pero me quedo con el ánimo de reforma que se establece. Comparto la preocupación de Carlos respecto a la inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional, comparto la fuerza con que Andrés establece las fortalezas y el porqué, y me encanta, le digo con mucha humildad, escuchar una fuerte y claro un reclamo respecto a estas voces vociferantes y maximalistas que hicieron que el proceso fuera menos querido de lo que quisiéramos mucho. Fue un proceso que hoy día tiene poca adhesión y lo que estamos por el apruebo no nos queda más que defender básicamente el texto, o a esta altura, como ya decía, el texto del texto. Dicho esto, no tengo duda de que vienen tiempos turbulentos, pero eso no es una originalidad chilena. No le pasaría la cuenta al texto, me parece un poquito abusivo echarle la culpa a los constituyentes del texto. Es América Latina que está explotada, dinamitada. Estamos en el peor momento de nuestra historia. Somos el 8% del mundo y tenemos el 30% de los muertos por COVID. Es un continente incendiado. Y Chile, justo o no, somos parte de América Latina. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. En el tiempo exacto. Sí, perfecto, muy bien. Vamos a continuar entonces con las presentaciones. Ahora corresponde a doña Elisa Justinianovich Campos. Ella también fue ex convencional del distrito número 28, ¿no es cierto? Toda la zona austral, Punta Arenas, Puerto Natales, la región de Magallanes y Antártica chilena. Fue coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias de la Convención. Ella es bioingeniera y doctora en Ingeniería en Química, investigadora de la Universidad de Magallanes sobre energía renovable y gestión de residuos. ¿Ya? También es representante de la Coordinadora Social Magallanes. Entonces, te damos el pase, Elisa. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Alejandra. Saludarles a todas y a todos quienes están ahí siguiendo el debate. Bueno, me voy a referir exclusivamente al capítulo de normas transitorias, ¿vale? Como más alejada de esta conflictividad de las voces vociferantes, maximalistas, minimalistas, pues más hacia lo que nos convoca. Bueno, primero comprender, ¿no? Cómo hacer este repaso general, que efectivamente la sección de normas transitorias en un texto constitucional tiene diversos fines, pero el principal enfoca la viabilización de un cambio constitucional
y que tenga una armonía con el orden vigente, ¿no? Abrir un paso hasta nuevo orden constitucional, la distribución de los tiempos de implementación, que se equilibren los cambios, las esperas, que se anticipe los impactos, y en definitiva que dé certidumbre, ¿no? Y eso evidentemente es muy relevante para funcionarias y funcionarios que se desempeñan en el Poder Judicial. Entonces, bueno, claro, hay un sinnúmero ahí de mandatos a órganos, a instituciones del Estado que guíen ordenadamente este tránsito constitucional. Y este texto, que ya está ampliamente difundido y conocido, contiene 47 disposiciones transitorias, de las cuales al menos 10 tienen directa relación con el Sistema Nacional de Justicia, y otras 4 o 5 que indirectamente también son muy relevantes. Y efectivamente, como mencionaba Alejandra en un inicio, hubo muchos insumos que nos hicieron llegar, cerca de 60 informes, presentaciones de organismos públicos diversos, por nombrar algunos. Incluso tuvimos aportes de expertos y expertas internacionales, desde la Fundación Max Planck, también el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local, la Fiscalía Nacional Económica, Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, la Defensoría de la Niñez, la Asociación Nacional de Fiscales, de Fundación de Tribunal Constitucional, SECPRES, etcétera, etcétera. Hubo muchos insumos que evidentemente nos sirvieron para alimentar también y enriquecer el debate y, por cierto, la construcción de las normas transitorias. Y bueno, como comentario general, mencionar y relevar, ¿cierto?, los comentarios de profesores como Gonzalo García Pino, exministro de Tribunal Constitucional, quien participó también como asesor técnico en el diseño de las normas transitorias, y también el profesor David Landau, que es un experto internacional en Derecho Constitucional comparado, y quienes observaron que este sistema de normas transitorias, que quedó definitivo en el texto propuesto, resultó, y de una forma no peyorativa, ¿no?, en un gran sentido, de mucha gradualidad y certidumbre. Y esto, en definitiva, son palabras que se utilizan porque realmente en otros textos constitucionales las transitorias contienen mecanismos más acelerantes, más disruptivos, por ejemplo, la derogación tácita y nominada de cuerpos normativos que contradigan la nueva Constitución, o se suele incorporar también mecanismos de tramitación legislativa especial o de tramitación express, como los fast track, para implementar la legislación complementaria, y en esta propuesta claramente no hay nada de eso, ¿no? Entonces, por eso se habla de mucha gradualidad, mucha certidumbre. Y es porque, claro, tenemos una primera disposición transitoria que determina una regla general, que es la entrada en vigencia y la derogación de la anterior, y la segunda transitoria que establece la regla de recepción del derecho anterior, y ella indica que toda normativa seguirá vigente, aunque sea contradictoria con la nueva Constitución, mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional. Esto quiere decir que gran parte del texto de la Constitución requiere un proceso de legislación complementaria ordinario, por lo tanto, muchos de los contornos y bordes sobre la instalación dependen de la legislación democrática. Bueno, voy a comentar también dos normas transitorias generales que tienen mucha pertinencia para esta instancia, ¿cierto? Y que da certidumbre, por cierto, a funcionarias y funcionarios que no están, o sea, que están escuchando este debate, y que son particularmente la 24ª transitoria sobre funcionarios de servicios u órganos del Estado y la 25ª transitoria sobre asociaciones de funcionarios y sindicatos de trabajadoras que prestan servicios al Estado. Bueno, la primera determina que todos los funcionarios de los servicios u órganos del Estado cuya denominación, organización, funciones o atribuciones sean modificadas por esta Constitución, o las de aquellos que sean modificados o transformados, continuarán desempeñando sus labores sin solución de continuidad en los nuevos servicios u órganos públicos establecidos por esta Constitución, según corresponda, y que el personal de dichos servicios u órganos mantendrá los mismos derechos y obligaciones reconocidos por la ley y sus estatutos a la fecha de vigencia de esta Constitución. Y la 25ª, por su parte, sobre las asociaciones de funcionarios regidas por la ley 19.296 y los sindicatos de trabajadores que prestan servicios al Estado bajo régimen de Código del Trabajo, de los servicios u órganos del Estado, cuya denominación, organización, funciones o atribuciones sean modificadas por la Constitución, o los de aquellos que sean modificados o transformados, mantendrán también su vigencia, sin solución de continuidad, en los nuevos servicios u órganos públicos establecidos por esta Constitución, según corresponda. Bueno, por razones de tiempo acotado, me referiré rápidamente a dos disposiciones más, una sobre el Consejo Elisa, disculpe. Sí, disculpe por el tema del tiempo, pero con posterioridad vamos a responder. Lo dejamos para las preguntas. Van a estar relacionadas con el tema. Muchas gracias. Muchas gracias.
Seguramente van a salir preguntas porque el tema de la estabilidad y por la configuración del empleo en el Poder Judicial, donde hay muchos funcionarios a contrata, van a salir esas preguntas, estamos seguros. Bueno, ahora corresponde, gracias Elisa, corresponde presentar a nuestro próximo panelista, Manuel José Osandón Lira, también fue ex convencional del Distrito 12, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y bueno, se ha desempeñado en el ejercicio libre de la profesión y por supuesto durante todo este tiempo en la convención donde tuvo un arduo trabajo, al igual que todo el resto de nuestros panelistas. Así que, Manuel José, te dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lamento que el convencional Cruz no haya hablado en francés, pues le sale muy bonito. pero habla muy bien. Así que ni un problema que se haya pasado el tiempo. Bueno, yo quiero hacer un par de puntos de forma resumida en base al tiempo que tenemos. Conforme a lo que señalaba en cierto sentido Carol, también esbozada Andrés, creo que acá lamentablemente hubo una idea de fondo de destruir lo que había hasta ahora sin importar cuál era la tradición y sin rescatar las cosas buenas. Y en ese sentido yo creo que la principal demostración de esa falencia, de ese sesgo ideológico que yo calificaría como revolucionario, es la eliminación del recurso de protección. Un recurso que se establece respecto de derecho específico, en corte especializada, en un tiempo acotado, que ha sido una buena herramienta para efectos de la defensa y la salvaguarda de ciertas garantías constitucionales. Y esto, lamentablemente, sin ninguna razón de fondo, fue cambiado por una acción de tutela. Una acción de tutela que es de carácter amplio, que tiene una primera instancia en tribunales, tribunales comunes y corrientes de primera instancia, que no son especializados, lo cual además va a generar, en primer lugar, que sean más lentas las causas en cuanto a su tramitación, con menos especialización, y además aquellos tribunales de primera instancia van a haber aumentado su trabajo y van a tener que priorizar aquellas acciones de tutela respecto de otras acciones que son de especial interés público. Por ejemplo, en relación a temas de arriendos, en relación a temas de otro tipo de acciones, por ejemplo, demandas de indemnización de perjuicios y muchos otros temas que son muy relevantes, y creo que eso a ustedes como funcionarios del Poder Judicial, especialmente aquellos que integran los tribunales de primera instancia, de juzgados de letras, juzgados civiles, les va a afectar en su día a día y creo que va a generar un problema que no es menor. En segundo lugar, me parece preocupante el tema de la justicia indígena. Y en ese sentido tomo las palabras de Marco Enrique en cuanto que no sabemos cuál es el texto al cual tenemos que referirnos, si es a la propuesta de constitución o al documento que fue publicado ayer por ciertos partidos del bloque gobernante, puesto que creo que hay falencias que son gravísimas y que afectan especialmente a miembros de pueblos indígenas, puesto que se han dejado de lado ciertos principios que son básicos en cuanto a las autoridades indígenas que van a impartir justicia, puesto que no están sujetas a principios tan básicos como la independencia, la imparcialidad, la exclusividad, y tampoco se establecen inhabilidades e incompatibilidades. Y en ese sentido me pregunto qué pasa en comunidades donde hay mucho parentesco cuando el lonco o la autoridad ancestral respectiva tenga relaciones de parentesco con una de las partes. Creo que es sumamente grave y no cumple con principios procesales básicos. Asimismo, en este sentido, me parece sumamente complicado la destrucción del concepto de la Corte Suprema como una Corte de Derecho estricto. Porque si bien se señala que el sistema de justicia indígena termina en última instancia en la Corte Suprema, se pasa por alto que esta va a estar estas causas van a ingresar a una sala específica y además va a estar integrado por expertos en costumbre indígena que no necesariamente van a ser letrados, no necesariamente van a ser abogados, lo cual me parece sumamente grave y creo que no da ninguna garantía y no da garantías procesales mínimas. Asimismo también, en cuanto a un tema tan relevante como la seguridad, que creo que fue menospreciado en este proceso,
si bien estoy de acuerdo que es correcta la normativa que ingresa la Defensoría Penal Pública con rango constitucional, echo de menos un órgano equivalente en defensa de las víctimas especializado en temas penales, como era la propuesta de Defensoría de las Víctimas, la cual además fue apoyada por una norma de iniciativa popular que se rechazó sin ninguna razón. En este sentido, creo que se genera una diferencia tremenda entre las víctimas y las personas acusadas de delito, que creo que en un contexto actual de inseguridad es gravísimo, gravísimo. Y lo que se mantiene es básicamente casi lo mismo que está actualmente vigente, una especie de corporación de asistencia judicial. En causas penales, recordemos que la defensa debe ser letrada, puesto que no pueden participar los practicantes. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que al menos en temas penales la situación se mantiene casi igual para las víctimas, lo cual creo que para la ciudadanía es absolutamente inexplicable. Muchas gracias, don Manuel José. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar a nuestro último panelista, su exposición, don Luis Pardo Sáenz. Él fue diputado del distrito número 6 de la región de Valparaíso, actualmente es director ejecutivo del Instituto Libertad, expresidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, magíster internacional en comunicación en la Universidad Diego Portales y en dirección de comunicación. Así que agradecemos a don Luis por haber aceptado esta invitación, así que le damos el pase. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si se escucha bien. Perfecto. Ya, estoy en Puerto Montt en este minuto, no estoy en mi lugar de trabajo y espero que salga bien la transmisión. Me pidieron que me refiriera fundamentalmente al Consejo de la Justicia, y la verdad es que quiero partir señalando que un consejo en términos generales no es objetable en sí mismo. Todos sabemos que hay varias instituciones de este tipo en distintos países del mundo. Si bien la experiencia comparada no ha sido muy bien evaluada, existe ciertamente el riesgo de politización y de captura por parte de intereses corporativos, pero lo que particularmente a mí me merece reparos respecto del texto que nos propone la nueva Constitución es primero las atribuciones y facultades que tiene este Consejo de la Justicia, luego la forma en que se compone y finalmente la generación de quienes lo integran, porque en definitiva lo que sí pareciera ser bastante concordante entre todos los expertos es que las atribuciones y facultades que tiene este Consejo van bastante más allá de lo que tienen en otras experiencias comparadas. Por ejemplo, la revisión, cada 5 años, la revisión integral del funcionamiento de los tribunales, lo que dice relación con el poder de nombrar, sancionar y remover a los jueces. En definitiva, es un poder casi absoluto y que preocupa, por lo tanto, el evento de ser capturado, sea políticamente o corporativamente, que de esa forma se desvirtúe completamente el rol, ¿no es cierto?, de la justicia y se degrade. En definitiva, yo creo que la forma, ¿no es cierto?, en que quedó configurado representa un riesgo cierto para el sistema de justicia o el Poder Judicial en su conjunto. Yo fui presidente y he sido dirigente gremial muchos años, entiendo los intereses funcionarios, pero creo que si bien los funcionarios, los profesionales, quienes componen el sistema deben estar representados, creo que eso también debe ser en un contexto distinto del organismo superior que tiene la potestad de nombrar y remover a los jueces, por ejemplo. A eso se agrega que dentro del texto constitucional también se introducen factores que de alguna manera relativizan el texto, la letra de la ley, ¿no es cierto? El tener que resolver con perspectiva de género, con criterio interseccional o intercultural, etcétera, introduce un factor que hace que el ejercicio jurisdiccional pueda tener también un ambiente proclive a que los jueces estén resolviendo mirando, ¿no es cierto?, cuál puede ser la forma en que este consejo, que puede ser capturado políticamente, va a juzgar su proceder, y por lo tanto eso también es un riesgo
bastante elevado. En consecuencia, yo creo que se debió, ¿no es cierto?, haber mejorado también lo que es las exigencias para quienes integran el Consejo. Si bien en el caso de los 5 miembros que van a ser designados por el Poder Legislativo, se les establece un mecanismo previo de alta dirección pública, el resto de los componentes no lo tienen. El hecho de que los jueces, por ejemplo, sean minoría puede que no sea tan grave. Sin embargo, el hecho de que sean elegidos por sus pares introduce un factor que distorsiona lo que podría ser el aporte de los jueces en un Consejo de la Justicia, porque probablemente o muy probablemente van a responder más a intereses gremiales que son muy legítimos, pero que, reitero, no es en la máxima instancia que va a tener el gobierno del sistema judicial donde deben estar expresados o empoderados plenamente esos intereses. En consecuencia, a mí me parece que la propuesta, a mí en lo personal me parece que es de lo más grave del texto constitucional. Creo que la justicia es un pilar fundamental de una sociedad, es el último recurso que nos queda a los ciudadanos, y el riesgo de politización y de captura en la forma en que quedó conformado el Consejo me parece que es un riesgo que puede terminar jugando muy en contra de la legitimidad que aparentemente se busca de buena fe con su configuración. Hoy día, si bien hay una importante participación del Poder Legislativo, más bien del Ejecutivo, pero también en algunos casos del Legislativo, en el nombramiento de los jueces, por lo menos está disperso en varias instancias y en el tiempo. Acá el poder va a recaer en un único órgano que, si no está debidamente protegido de la captura, es entregar la llave de uno de los poderes, reitero, más importantes desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los ciudadanos en una democracia. Muchas gracias, don Luis. Finalizamos así el primer bloque y comenzamos de inmediato con las preguntas de nuestros participantes. Este bloque va a estar a cargo de don Daniel Peñalillo. Él es profesional, jefe de unidad de un TOP en Talca y socio APRAJU. Así que, Daniel, te entrego el mando. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas por sus ilustrativas exposiciones. La verdad que han sido muy interesantes y nos han servido, digamos, para tener un conocimiento más cabal de lo que es este proceso de proyecto de nueva constitución, el cual va a ser parte de la votación del 4 de septiembre. De acuerdo al orden del programa, tal como señaló Alejandra al inicio, ahora vienen las preguntas de nuestros asistentes, ¿ya? Yo aquí les voy a hacer un alcance. Las preguntas van a ser breves y también las respuestas esperamos que sean breves, van a ir dirigidas a cada uno de ustedes, a cualquiera de ustedes. Ustedes, digamos, pueden rebatirlas, para ello tienen que, digamos, hacer la señal de levantar la mano, ¿ya? Pero también pedimos que esas respuestas sean breves, ¿ya? Para continuar digamos, con nuestro programa y seamos, digamos, rigurosos con el tiempo. ¿Ya? La primera pregunta que nos llega a través del chat de preguntas y respuestas de esta proviene de Consuelo Miranda. Dice, para don Andrés Cruz, señala, parte de las funciones del Consejo será adoptar medidas disciplinarias. Hoy los jueces no tienen mayores castigos, ¿cómo aseguran que con 9 jueces eso podrá cambiar? Esa es la pregunta, don Andrés. Tiene la palabra. Bien, primero precisar que son 8, los jueces de 17. No tienen mayoría, ¿ya? En segundo lugar, el objetivo es que este consejo, cuya experiencia, insisto, ha sido exitosa en los países en los que ha sido instalado de la forma en que se está proponiendo, pueda funcionar en comisiones. Y en las comisiones tendrá que determinarse, junto con la regulación que se efectúe en la ley, tal cual como existe hoy. Hoy en día la Constitución de 1980, si bien es cierto, tiene 130 artículos, tiene 22 leyes orgánicas transitorias. Y esas 22 leyes orgánicas transitorias tienen un quórum de modificación que es el mismo de la Constitución propiamente tal. Y por lo tanto no es real que simplemente sea la Constitución. Existe una suerte de programa constitucional que está compuesto por la Constitución y la ley orgánica. Y dentro de ellas está el Código Orgánico de Tribunales. Y este Código Orgánico de Tribunales tiene que establecer un procedimiento en virtud del cual se pueda consignar unas sanciones que sean efectivas frente a la naturaleza de la sanción que sea o de la infracción que sea cometida por parte del magistrado.
obviamente cumpliendo con las normas del debido proceso y teniendo en cuenta que para mantener lo que los ciúticos reclaman y que encuentran tan escandaloso que no se mantenía el check and balance, es decir, el equilibrio de poderes, expresamente se consigna que las decisiones que adopte el Consejo de la Justicia son impugnables ante la Corte Constitucional. Y así se permite un equilibrio para los efectos de asegurar el objetivo que se persigue en el Consejo de la Justicia y que, de hecho, es parte en el encabezado del mismo, que señala que se instala para los efectos de asegurar la independencia de los tribunales de justicia. Para terminar, no es efectivo que hoy no esté politizado. Hoy el Poder Judicial está politizado y está cooptado. Y basta ver las designaciones de los ministros de Corte Suprema, de Corte de Apelaciones y cómo corre la llamada y besamano en distintos ámbitos para los efectos de la designación de los jueces, en ternas elaboradas por parte del ministro de Corte de Apelaciones y la designación que corresponde en un oscuro procedimiento en el Ministerio de Justicia. No está disperso, está concentrado. Y esto es urgente hacernos cargo justamente para los efectos de mantener lo que se conoce como la independencia interna y externa de los jueces que se desenvuelven en la jurisdicción, porque, y con esto termino, hay que asegurar la imparcialidad y hay que asegurar el juez independiente, no por una prerrogativa o un privilegio del juez, sino porque constituye un derecho humano fundamental que tenemos todas y todos nosotros, conforme al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y conforme al artículo 14 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, de tener que concurrir o de concurrir frente a nuestros conflictos a que la resolución sea adoptada por un juez independiente e imparcial de todo tipo de presión. Hoy eso no se da, ni respecto de los jueces, ni respecto de los funcionarios que prácticamente parecen subalternos o parte de una nobleza o que tienen que estar sirviendo a un señor feudal dentro de cada tribunal. Y eso no es admisible dentro de una jurisdicción que tiene que desenvolverse hacia el futuro. Muchas gracias. Respecto a este punto, ¿alguien quiere? Le pido por favor que levanten la mano del sistema. ¿Ya? Si no hay preguntas, seguimos con otras preguntas. Otra pregunta tiene mucha relación con la que se hizo anteriormente y dice, va dirigida a doña Carol Baum. ¿Cuál es el riesgo efectivo de que exista politización con la composición que digamos, propone la nueva Constitución? Y que, digamos, ¿cuál habría sido el punto objetivo, digamos, su posición concreta respecto a este aspecto? Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo diría que concretamente, bueno, estoy en desacuerdo con parte de lo que dice Andrés, en el sentido de que claramente así a mí también me gustaría mejorar algunos aspectos como los que él señala, pero no me parece que esta práctica del besamano o del lobby directamente para ser designados jueces se solucione con el Consejo de la Justicia. Me parece que se traslada de un órgano a otro órgano, y ninguno de los dos, y el problema no se soluciona, no se asegura que en este Consejo de la Justicia no se produzca el problema que está hoy día, que él señala hoy día como algo tan, lo asevera con tanta fuerza. Por lo tanto, la verdad es que decir que con esto se soluciona a mí no me parece que es así. Por otra parte, en la conformación del Consejo de la Justicia, a mí me hubiera gustado, más que la integración, que es lo que cuestionaría, por ejemplo, el hecho de que haya un número importante que también son órganos politizados porque están nombrados por la Cámara, ¿cierto? Por el Congreso de Diputados y Diputadas, pero además tiene dos integrantes que son que son escaños reservados para los pueblos originarios, cuando además teóricamente los pueblos originarios van a tener sus propios sistemas de justicia. Entonces la verdad es que ¿por qué se les establecen dos escaños reservados en un lugar donde no tienen o quizás no debiesen tener la injerencia que se establece ahí, y además sin que se le exijan, como alguien lo señaló, creo que el Coto lo señaló también anteriormente, o Luis, se le exijan específicamente, como se le está exigiendo a otros integrantes, el pasar por un sistema de alta dirección pública, por ejemplo, para asegurar que se tengan las capacidades necesarias para esto. Y finalmente, más que por la composición misma, que a mí me hubiera gustado que fueran más magistrados que funcionarios, pero eso no es algo en el fondo de dogma,
A mí me parece que lo que es complejo es que este Consejo de la Magistratura no se dedique exclusivamente a lo administrativo, que es lo que se criticaba, que en el fondo la Corte Suprema o los órganos o los jueces propiamente tal no debiesen haber estado concentrados en cosas que no fueran efectivamente la dictación de justicia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, a mí me parece que para lo administrativo está bien, pero cuando se establecen forma, aun cuando se deja fuera en el fondo concretamente el evaluar los fallos, cuando se establece que se evalúa, este Consejo evalúa a los funcionarios del Poder Judicial, también se corre el riesgo de que esto se politice y que las personas, y que los jueces, los funcionarios que sean, puedan ser sancionados por su posición política o por su manera de fallar en forma indirecta, ¿cierto? Entonces, a mí eso es lo que me parece que no corresponde. Y además, como en todo en esta Constitución, el problema no se soluciona, ¿cierto? El problema al que se enfrenta a esto que señala Andrés Cruz, que es el de que no se, en la práctica del besamano o del lobby para ser nombrado juez, no se soluciona con lo que se plantea. Y esto se da en toda la materia de la Constitución. El problema de pensiones no se soluciona con lo que se establece. El problema de seguridad no se soluciona con lo que establece. Por lo tanto, eso a mí me parece que se debiese haber hecho de otra manera. Gracias. Muchas gracias. Aquí tiene la mano levantada don Manuel José Osandón, por favor, respecto a este punto. No, yo quisiera hacer hincapié en un tema que en su momento trató Carol y también Luis, que es relativo a la atribución del Consejo de la Justicia, que me parece sumamente complicado. Está en el artículo 343, letra C, que establece la revisión integral de todos los tribunales del Sistema Nacional de Justicia, con a lo menos 5 años. Acá hay 2 puntos que me parecen muy complicados. En primer lugar, es que se establecerán audiencias públicas. Esto probablemente para temas civiles de primera instancia quizás no genera gran problema, lo podría generar, pero no sé cuánto, pero en temas de jueces de jurisdicción penal, por ejemplo, jueces de garantía, jueces orales en lo penal, me parece sumamente complejo, sumamente peligroso que ciertos grupos delincuenciales se organicen para asistir a dichas audiencias públicas y que esto se transforme al final en una especie de linchamiento público de ciertos jueces en base a grupos con intereses creados. Yo creo que cualquier evaluación judicial debe ser realizada por personas que tengan las competencias técnicas, jurídicas o administrativas para efectos de realizar un juicio, y que esto no es al final una especie de foro romano, una especie de revolución francesa en el cual se ve qué juez es más popular o impopular en base a juicios que no son netamente jurídicos o administrativos. Creo que eso es un error grave. Y por otra parte, se señala que esta revisión en ningún caso incluirá las resoluciones judiciales. Pero en ese sentido, eso no quita de que se pueda evaluar la gestión. Y si hacemos un análisis, entendiendo que esto es un sistema global, aquí existe un artículo que es sumamente complicado, el artículo 121, que establece ciertas indemnizaciones en algunos casos específicos de prisión preventiva, por ejemplo, que se les indemnizará a aquellas personas que estuvieron en prisión preventiva por día de privación de libertad. Creo que esto, relacionado con la letra C del artículo 343, genera un incentivo perverso muy complejo para que los jueces se inhiban de dictar prisiones preventivas para no ser evaluados de forma negativa en esta revisión integral de su gestión. Creo que esto es tremendamente grave en el contexto actual. Creo que esto abre la puerta a que se saque la puerta giratoria y quede una puerta abierta, y que la medida cautelar de prisión preventiva casi no sea aplicada por miedo a represalias, por miedo a bajas en la evaluación. Estimo que es un error gravísimo que puede generar tremendas consecuencias en el sistema judicial en temas de juzgado de garantía, en temas juzgado de garantía. Muchas gracias, don Manuel José. Don Andrés Cruz, por favor.
Muy brevemente, lo que ocurre es que creo que se ha sacado a colación varias veces lo de la revisión integral. Yo quisiera referirme a un par de palabras en ese sentido. En primer lugar, antes estaban dos disposiciones. Nosotros promovimos que se rechazara en primera instancia la revisión integral porque justamente no estaba contemplada la exclusión de las sentencias. Y ahí yo creo que sí pudiese haber un vicio en términos de que a través del sistema de revisión expresamente consignado pudiese presionarse a los jueces para lograr obtener o forzarlo o presionarlos para una determinada decisión. En el caso en concreto se excluyó esta revisión, todo tipo de resolución judicial, y así hay que entender la revisión, que creo que está muy de la mano con el concepto de justicia abierta. ¿Y esto por qué está entrelazado con el concepto de justicia abierta, que está expresamente reconocido dentro de la propuesta? Y es porque la sensación que existe hoy en día en la comunidad en torno a la función que le corresponde ejercer a los tribunales de justicia no es positiva. Para nadie es un misterio que existe una lejanía en torno a ciertas prácticas, lenguaje, que hacen que la ciudadanía se sienta bastante alejada de la prestación del servicio público que realizan los tribunales de justicia. Y en ese contexto, no es algo tampoco extraño que existan audiencia en términos tales de que las personas puedan señalar cuáles son los aspectos que ellos podrían mejorar. Yo no le veo el problema a la participación ciudadana y no le tengo miedo a la participación ciudadana. Creo que es parte del proceso en cuanto a desenvolverse en una comunidad y me parece como algo positivo. No veo para nada que esto pueda inhibir que se decreten prisiones o medidas cautelares. Las prisiones preventivas tienen que decretarse no para los efectos de competir entre jueces para ganarse algún tipo de aplauso, no por parte de la comunidad, sino que por otras personas. Sino que cuando tengan que proceder conforme a la reglamentación vigente. Y obviamente, si existen personas que eventualmente pudiesen verse afectadas por el decreto de prisión preventiva, por una solicitud o por antecedentes mal invocados, yo creo que obviamente tienen derecho a aspirar a una indemnización por el tiempo que ha significado la circunstancia de haber estado privado de libertad, cuando hay que tomar en cuenta que la disposición que se menciona en términos de una indemnización por privación injustificada de la libertad, se consigna que esta no es procedente para el evento de que se pueda establecer de que existe algún tipo de responsabilidad por parte de la persona que lo alega. Muchas gracias, don Andrés. Quiero hacer un punto respecto al tema de las respuestas. Quiero que por favor seamos breves en todo aquello porque tenemos varias preguntas, ¿ya? Que las respuestas sean breves. Hago el alcance también que pidió la palabra don Marco Enríquez en el chat, pero previamente a ello lo pidió doña Elisa, así que el orden es doña Elisa, don Marcos y don Luis Rafael, pero les pido por favor brevedad para pasar a todas las preguntas que tenemos varias del chat, del pregunta y respuesta. Doña Elisa, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, no, mencionar que me parece que hay un ánimo bastante catastrofista a la hora de interpretar de una manera bastante mañosa las normas. Mucho de ello obedece a políticas públicas, implementaciones legales a posteriori, y tiene que interpretarse de acuerdo al espíritu de los debates, las discusiones que se dieron en torno a la creación de estas normas, ¿no? Y, a ver, yo también tuve reuniones lobby con Defensoría Penal, con APRAJUD, con Fiscalía también, y había un diagnóstico común respecto a las malas prácticas, a una necesidad de dotar de autonomía al Poder Judicial, acabar con el besamanos, y eso en el fondo es por qué se dio esta respuesta de crear el Consejo de la Justicia, y que no es más ni menos que una recomendación incluso de la Comisión de Venecia. Es una propuesta que también ya ha sido manifestada como una propuesta muy equilibrada por el presidente de la Unión Internacional de Magistrados. O sea, es algo que ya se ha observado, se ha estudiado la propuesta y se ha manifestado que es equilibrada, que está bien, que no tiene mayores dificultades. Y además y respecto a la pregunta que se planteaba sobre el cambio de nombre de Poder Judicial a sistemas de justicia, bueno, desde 1833 que ha cambiado varias veces de nombre, entonces sí, un problema de nombre. Yo creo que ya fue bastante bien explicado por Andrés también el por qué se tomó la decisión de hacer este cambio nominal hacia sistemas de justicia, porque efectivamente, o sea, cada juez aplica su jurisdicción, pero siempre bajo el principio que aparece ya en el artículo 308 de unidad en la jurisdicción, ¿no? Y eso evidentemente articula todo el sistema judicial, dotándolo de una unidad, una integralidad. Y por otra parte tenemos también esta como competencia de la Corte Suprema de tener esta supremacía frente a todos los tribunales. Entonces hablar de que se va a disgregar o que van a existir justicias paralelas también es un poco como una burla respecto al trabajo tan serio que se lleva a cabo en la Comisión de Sistemas de Justicia. Muchas gracias.
Don Marco Enríquez Ominami, por favor, usted pidió la palabra. Gracias, muchas gracias. No, una reflexión desde la lógica. El gobierno y el Frente Amplio reconocieron en un texto ayer, que es titular hoy día en los diarios, es controversial, pero pusieron por escrito una reforma porque asumen, y uno de los capítulos es, Daniel, Alejandra, es está en el titular. La pregunta de vuelta para Manuel José Sandón, a quien entiendo que es crítico y ha quedado claro, ¿y cuál sería la modificación escrita que tendrían en su sector a la Constitución de 1980? Porque podemos discutir sobre la oportunidad y la lógica del gobierno del Frente Amplio por hacer esta reforma de la reforma, por decirlo así. Ya ironicé sobre eso con poco talento, pero la pregunta de vuelta es, ¿y los constituyentes que se oponen al texto, dónde está en su sector la propuesta? Porque uno podría entonces entender el reclamo, pero ¿cuál es la alternativa? Porque estamos convocados, y sé que aquí hay, Alejandro mandó un WhatsApp claramente con toda la gente que está viendo este Zoom, pero hay un plebiscito. Entonces, como que hay que optar, o quedarnos donde mismo o cambiar. Yo tengo, Manuel José, críticas también, como le ha quedado claro, tengo críticas, súper ácidas, y podríamos agregar más críticas al texto. Tengo más. Y al proceso, aún más duras que el moderado Andrés Cruz. Yo tengo mucho más duras sobre el proceso. Y tengo una suerte de decepción sobre algunas etapas. Aún así, creo que el gobierno, con todos sus defectos y su incompetencia, hizo un esfuerzo de dejar por escrito. Lo que no veo, además de dispararle al texto, ¿cuál es la alternativa? Porque podrían ustedes hacer el esfuerzo de que podamos discutir la propuesta del sector, no la suya, Manuel José. Creo que el sector hizo un esfuerzo y sería interesante que un poco mi crítica, que no veo la alternativa, veo que anda un poco donde mismo con deseos de cambio, y aquí hay un texto escrito negro sobre blanco. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Don Manuel José, yo sé que fue aludido al respecto. Sí. Vamos a dar la oportunidad de darle la palabra, pero quiero, digamos, no fue un mediador, fue referido. Muy corto, muy corto. Bueno, yo creo que Marco cada vez está más cerca del rechazo, aunque no lo diga, pero yo creo que porque habla del texto que está, más el texto de la declaración, parece que le gusta más de la declaración, que es distinto al texto que está. Bueno, un enredo tremendo. Pero yo creo que lo que señala Marco parte de una premisa errada, parte de una premisa de que hay que hacer reformas a la Constitución del 80, y al menos lo que yo planteo, o la gente cercana a mí, un sector más liberal de la derecha, plantea de que tenemos que partir de algo nuevo, no en base a reformas de la Constitución del 80. Y en ese sentido yo mismo lo dije. Por ejemplo, establecer una equivalencia entre el tema, en caso de la defensa penal pública, que me parece bien que exista una defensoría penal pública, establecer una equivalencia, por ejemplo, con una defensoría de las víctimas, que es algo absolutamente razonable, pero partiendo de una base. Debemos establecer una nueva discusión en base a una hoja en blanco, y eso no me corresponde a mí, si bien tengo ciertas posturas, como por ejemplo el tema de la defensoría penal pública, con la defensoría de las víctimas, también el tema relacionado, por ejemplo, de la justicia indígena, pero con límites para asuntos que no sean penales, con cierto nivel de, que sea exclusivo para miembros de pueblos indígenas, pero que siempre exista la posibilidad de que los miembros de los pueblos indígenas puedan recurrir a la justicia ordinaria. También en ese sentido hago presente que debemos mantener a la Corte Suprema como una corte de derecho estricto. Y bueno, yo creo que hay varios aspectos que se pueden ir tratando, pero más allá de una propuesta específica, deben ser las personas, los ciudadanos, los que definan cómo sigue este proceso, y en base a eso ir discutiendo las cosas que son buenas de esta propuesta y de nuestra tradición judicial anterior. Eso, don Manuel José Sandón, muchas gracias. Don Luis, por favor, brevemente para referirse. Sí, voy a ser muy breve. Primero, suscribo totalmente todo lo que acaba de decir Manuel José. No siempre es así, pero en esta oportunidad lo suscribo totalmente. Pero agregar a lo que planteaba Marco Enrique Ominami, que el debate de este foro y el debate que ciudadano y la decisión ciudadana a la que estamos convocados es al texto que nos están proponiendo, no a las propuestas y contrapropuestas de quienes de uno y otro lado legítimamente pueden presentar alternativas. Segundo, yo quiero insistir en el tema de que no solo en la cantidad de jueces, sino que en la forma en que se nominan. Yo creo que un consejo se debe, o cada uno de sus integrantes se va a deber de alguna manera a quien lo nomina, y si la nominación es
votaciones entre pares, bueno, ahí hay un sesgo y hay una tergiversación de lo que debiera ser el rol principal de un consejo rector de la justicia. Y lo que recién se mencionaba respecto de las audiencias públicas, cuando vamos a tener, por ejemplo, audiencias públicas para revisar integralmente los tribunales y ver si se actuó realmente con perspectiva de género, con criterio interseccional o con cualquiera de los otros criterios subjetivos que se incorporan en la Constitución, creo que se corre un riesgo también muy cierto. Y por último, creo que todos hemos sido súper respetuosos del trabajo que nos estaban presentando. Yo creo que calificar de ciútico, de mañoso, de burlesco y todo eso, a quienes hemos hecho una crítica constructiva y seria, me parece que es justamente lo contrario del espíritu que me imagino que nos anima. Yo creo que el texto, a mi juicio, es un mal texto y no por eso lo voy a descalificar ni a quienes trabajaron en él. Gracias. Muchas gracias por su respuesta breve. Otra pregunta que, digamos, nos indican los asistentes, viene dirigida a don Marcos Enrique Minami, de don Rodrigo Céspedes. Señala, ¿qué opinión tiene por la gran polémica semántica que ha generado el cambio de nombre Poder Judicial a Sistemas de Justicia? Gracias, Rodrigo. Creo que los constituyentes hicieron algo que es correcto en el ánimo, pero ya está nuevamente en la reforma al texto del gobierno. Creo que el ánimo, no soy vocero, aquí están los constituyentes, los convencionales, serán ellos los más llamados, pero que un buen ánimo que fue a reconocer que existe una pluralidad de naciones y que existían un conjunto de sistemas de justicia en un titular más ambicioso, más ambicioso. Creo que es parte del problema del texto en general, es que es un texto, a mi juicio, por lo menos para los que somos humanistas y progresistas, fantástico. A ratos la impresión que uno tiene que se vuelve medio impracticable, a ratos medio inviable y a ratos, como todo cambio, va a producir incomodidades y tiene riesgos. Por eso creo que lo que ha hecho el gobierno, aunque de manera confusa y errática, es importante. Y en el texto con el que ironizaba Osandón, es cierto, el texto, la minuta que entregan, aborda el tema y vuelve a poner el título, si no me equivoco, de Poder Judicial como uno solo. Creo que hay algo en el fondo del problema que afecta a la opción del apruebo. Son dos. Una, que finalmente las y los chilenos no somos tan militantes del cambio. Queremos un cambio hiper tranquilo, hiper moderado, y el texto es sanamente ambicioso. Creo que hay un problema de fondo. No queríamos un cambio tan fuerte. Y lo segundo es que efectivamente creo que en el tema de los pueblos originarios, que no apareció como pregunta, se instaló demasiado protagónico un debate que es importante, pero no es el único. Y creo que ese debate se hizo foco, y entre lo que algunos convencionales constituyentes quisieron decir o dijeron y lo que dice el texto hay un océano. Y quedó, como todo en la vida, porque la primera impresión no se repite dos veces, quedó el impacto, quedó instalado algo que no está en el texto. Quedó la idea de que existían dos sistemas penales, que existían dos verdades jurídicas, que existían dos tipos de ciudadanía, y no es cierto. Yo sí creo, y no sé lo que piensa Andrés, a quien entonces saludo también, sí creo que que va a producir controversia, y que va a haber una controversia en torno a este buen ánimo de darle eso. Muchas gracias, muchas gracias. Don Andrés, su intervención es relativa a esta misma pregunta. A la misma pregunta, don Daniel. Por favor, adelante. Primero, cuando se trata del Poder Judicial, la denominación implica un error. Y este error era compartido por todas las escuelas de derecho procesal. Hubo una que se descolgó ahora, yo creo por una cuestión de campaña, porque el Poder Judicial se ejerce por cada uno de los jueces al resolver el caso en concreto, por esta facultad de resolver las causas criminales, de las causas civiles y criminales con imperio o con la facultad de poder hacer ejecutar los juzgados mediante la fuerza si es necesario. Y otra cosa distinta es la competencia. Y esto está también vinculado con lo que está establecido para el pluralismo indígena, que se acaba de aludir. La jurisdicción, al ser una, cada tribunal la ejerce completa en cada uno de los casos, pero como hay tantos tribunales, hay que determinar en el país cuál de todos estos tribunales va a ser el que le va a corresponder el ejercicio de la jurisdicción. Y en ese contexto, en el contexto de la competencia, como ustedes bien saben, o la mayoría de ahí, hay que distinguir entre la competencia absoluta, la determinación de la materia, la persona, y la competencia relativa, que es el territorio. ¿Por qué esto es importante? Porque en general, ninguna constitución regula los temas de competencia. Regula el ejercicio de la jurisdicción. Y por ello nosotros, cuando consagramos el pluralismo jurídico, que a mí me hubiese gustado que hubiese quedado con borde, y aquí estoy de acuerdo con el señor Osandón, de hecho yo lo peleé, pero fue única y exclusivamente para no tener este debate que estamos teniendo ahora.
porque nadie dice nada cuando se trata de la competencia que le corresponde a los tribunales para conocer materias de la justicia militar, que tienen un fuero especial. Nadie dice nada cuando se trata del derecho canónico y aplicamos la competencia a los tribunales eclesiásticos para resolver cuestiones que afectan a los clérigos. Pero nos escandalizamos cuando se trata del reconocimiento de la competencia, no la jurisdicción. La jurisdicción en un país es una sola. En Chile la jurisdicción es una, que se ejerce a través de órganos distintos a quienes se les confiere la competencia. Y finalmente el control, y aquí yo tengo que precisar, Manuel, lo que tú manifestaste, sigue siendo resoluciones de derecho estricto las que emite la Corte Suprema, y de hecho se consagra expresamente el concepto de diferenciación funcional y no jerárquica para establecer de que hay jueces de instancia o jueces resolutores, jueces revisores y jueces unificadores de jurisprudencia. Y per se, cuando nosotros hablamos de jueces unificadores de jurisprudencia, hablamos del recurso de nulidad, las casaciones, unificación de jurisprudencia, que son netamente de derecho estricto. Y por lo tanto, la denominación de poder judicial no es correcta. Tampoco me gusta la denominación de sistema de justicia. Hubiese sido mejor volver a la tradición de la Constitución de 1833 y dejar consignado el aspecto de administración de justicia. Muchas gracias, don Andrés. Otra pregunta para seguir avanzando. Don Sergio Quijano pregunta a doña Carol Baum, ¿cómo podría asegurarse que los dos funcionarios o profesionales que integrarán el Consejo de Justicia tendrán las competencias adecuadas para el ejercicio de dicho cargo? Perdón, ¿se refiere a los dos funcionarios? Sí, los dos funcionarios, sí, exacto, internos. Ah, los funcionarios internos. No, yo no he criticado particularmente eso, pero sí, claro, el proceso que se establezca para poder elegir a todos los funcionarios que forman parte del Consejo de la Justicia tiene que asegurar que se cuenten con las competencias, o sea, eso tiene que ser así. El problema es que ustedes también saben que los organismos, o sea, ¿cómo se llama? Los gremios internos también muchas veces tienen posiciones políticas, y normalmente los que son partes de esas dirigencias también pueden estar, no estoy diciendo que estén, pero pueden estar cooptados políticamente también, por lo tanto también se corre un riesgo. No por el hecho de que venga de un gremio o de una asociación se establece de inmediato se elimina el riesgo de que haya cierta politización o de los órganos. Por lo tanto, yo creo que hay que, de acuerdo a lo que entiendo que debe referirse a la pregunta, creo que se tiene que buscar la forma de que esto sea, que los funcionarios internos sean los que tengan las mayores capacidades y den también garantías de imparcialidad, porque eso también es muy complejo cuando uno tiene un colega tomando decisiones o participando en la toma de decisiones respecto de la evaluación de otros, siempre también puede resultar complejo, y por lo tanto hay que poner todos los límites para que no se produzca ningún problema en esto, ¿cierto? Entonces no solamente las capacidades, sino que además también que se den cierta certeza de un trabajo serio, imparcial y que no sea ni politizado ni para favorecer a ciertos grupos o personas dentro del mismo sistema. Muchas gracias. Don Andrés, mire, queremos avanzar con respecto a las preguntas de todos nuestros asistentes porque son súper interesantes. 30 segundos le puedo dar a cada uno. Sí, así como no se puede asegurar que no exista politización porque tenemos distintos gremios que intervienen, menos se puede asegurar que no exista politización cuando hay solamente un órgano central que puede ser determinado políticamente. Y para agregar un aspecto, se ha hablado mucho de la Defensoría de las Víctimas. El artículo 113 de la propuesta contempla el servicio integral de acceso a la justicia y se pensó para los efectos que fuese una unificación de las distintas unidades de atención de víctimas y testigos que existen tanto en el órgano ejecutivo como en el Ministerio Público y que contemplan apoyo de tipo psicológico y social. Por lo tanto, no es efectivo que no haya una Defensoría de las Víctimas en la propuesta. Gracias. Muchas gracias. Don Manuel José, también lo mismo, 30 segundos. Bueno, en primer lugar, estoy en total desacuerdo con lo que señala Andrés en cuanto a que la Corte Suprema no deja de ser de derecho estricto en temas indígenas, y en términos generales también, en base a lo establecido en el artículo 15 de la propuesta constitucional, la cual le da rango constitucional al derecho internacional consuetudinario, lo cual claramente no tiene rango legal ni derecho estricto. Por lo tanto, creo que
es bastante complicada la interpretación, más todavía cuando va a estar integrada por expertos en costumbre indígena que no necesariamente van a ser letrados. Y en cuanto al tema de la defensoría de las víctimas, claramente lo que se establece no es una defensoría de las víctimas, porque no tiene una especialización en temas penales, como sí ocurre con la Defensoría Penal Pública. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta de nuestro asistente, don Marco Muñoz, va dirigida a doña Elisa Justinanovich. ¿Podría indicar cómo va a evitar que los jueces autorregulen su productividad y la eficiente utilización de la capacidad instalada en cada tribunal, ya que esto es lo que permitirá tener una justicia oportuna y real acceso a la justicia? ¿Se empoderarán a los profesionales de la gestión del Poder Judicial para poder mejorar la gestión de tribunales? Y si es así, ¿cómo se hará? Sí, bueno, a ver, como por algo también se eliminan los autoacordados, la potestad normativa, ¿no? Porque efectivamente tiene que regularse vía legal, es bastante anticipado o prever cómo lo va a resolver los órganos políticos correspondientes, el Congreso. O sea, hay que esperar que eso se resuelva por la vía democrática, y es algo que evidentemente no puede ser regulado por vía constitucional. De que, no sé, como tal vez alguien puede elucubrar cómo podría llegar a ser, pero en definitiva son regulaciones y especificaciones que no corresponde incorporar en un texto constitucional. Gracias. Con Andrés. Está muteado. Sé que me iba a decir 30 segundos, pero solamente 20. Creo que es súper importante tener en cuenta que las constituciones fijan los marcos. Si pretenden que la constitución sea una verdadera codificación de la solución y las regulaciones de todos los ámbitos que deben establecerse simplemente principios en la misma, creo que es un error. Nosotros cuando redactamos la propuesta lo hicimos pensando simplemente en constitucionalizar algunos de los principios y también tomando en consideración que quedaron 388 artículos porque muchos de los aspectos que estaban regulados en leyes orgánicas constitucionales fueron elevadas a categoría constitucional porque se eliminan estas leyes de quórum especial de reforma con un rango constitucional, con el mismo rango de una constitución. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para don Luis Rafael Pardo. ¿Por qué ha dicho en 2 ocasiones que no comparte que los integrantes sean elegidos por sus pares? Lo reitero en el sentido de que... Perdona, Luis, me retiro, tengo un compromiso. Que esté muy bien, gusto de verlo. Muchas gracias por su asistencia. Que esté muy bien. Chao. Porque lo que se produce con una elección de esa naturaleza es que la lealtad o el compromiso del elegido es hacia el grupo que lo elige y no respecto de una función que en este caso va mucho más allá de los intereses legítimos que pueda tener, por ejemplo, una asociación de funcionarios o una asociación de jueces. Y en ese sentido creo que haber puesto otro tipo de criterios, incluso manteniendo un nivel de elección interno, pero con otro tipo de filtros previos, como el caso de los que son elegidos por el Congreso mediante la alta dirección pública, por lo menos aseguraría un mayor nivel de idoneidad, pero es muy difícil, tal como han dicho otros panelistas recién, que el juzgamiento entre los pares, el disciplinamiento entre los pares sea realizado con los criterios objetivos e imparciales que se requieren cuando hay de por medio un proceso eleccionario que tiene otra lógica. Y en ese sentido me parece que sean elegidos por los pares no es el mecanismo ideal para un consejo que va a tener las amplias atribuciones y facultades que se le otorgan a este consejo. Muchas gracias. Vamos a terminar con la última pregunta de nuestros asistentes. Señala para doña Carol Baum, señala ¿qué opinión específica tiene sobre la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico y la interculturalidad? ¿Cuáles son los riesgos, desafíos y oportunidades que se visualizan? Bueno, ustedes saben que a mí particularmente, pero a mi sector político no nos gusta el tema de la plurinacionalidad, y de hecho es un ejercicio muy simple. Si nosotros le hubiéramos preguntado a Chile, a las personas, antes de iniciar este proceso, ¿cuántas naciones hay en Chile? Yo creo que nos hubieran dicho, y este ejercicio yo lo hago cuando estoy en el territorio, no entiendo la pregunta. Y si después le explicamos, mira, ¿sabes lo que pasa? Que se entiende que los distintos pueblos conforman la nación, etcétera, te hubieran dicho ya, y te hubieran nombrado a los mapuches, probablemente un par más,
los que estudiaron más historia en el colegio, pero las 11 naciones que hoy día se consagran con la posibilidad de establecer territorios autónomos, la verdad es que es algo que no es propio de un país que tiene un 12% de población que se define como pueblo originario, siendo probablemente la gran mayoría de nosotros mestizos. Entonces, a mí eso no me parece. El pluralismo jurídico menos en el sentido de cómo se establece que son sistemas coexistentes, si bien ya va a salir Andrés Cruz para decir que tenemos al final la Corte Suprema, pero la verdad es que es ya bastante más alejado de la realidad. Otra cosa es entender las consideraciones, que tener consideraciones con respecto a la realidad y a las costumbres que tienen cada uno de los integrantes de los pueblos originarios como antecedente de la toma de decisiones, al igual que esto es algo que probablemente se hace en muchos aspectos. Ya a mí me parece que tanto eso como la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, son cosas que el Poder Judicial en general debe considera en el análisis de sus los temas que falla, pero eso no significa que sea necesario, en mi opinión, tener sistemas paralelos de justicia, sobre todo porque hay muchos de estos pueblos que además ni siquiera sabemos cuáles son las costumbres que se aplican, cuál es el derecho que se aplica. Tal como decía el convencional Cruz, nosotros insistimos en que esto debía ser voluntario, acotado a ciertos temas, en el caso de llevarse a cabo, por ejemplo, temas civiles. Siempre nos ponen el mismo ejemplo, y que dice que en el fondo de repente las comunidades tienen su forma particular de resolver sus problemas, y eso me parece que se puede considerar, pero de ahí a establecer sistemas de justicia, y por algo así se llama la comisión, y este pluralismo jurídico en forma coexistente y al mismo nivel, a mí no me parece que sea lo que corresponde, tampoco lo que demanda la ciudadanía. Muchas También gracias. me parece complejo de implementar. Tengo muchas más Gracias. cosas que decir al respecto, pero ya se acabó el tiempo. Sí, doña Carol, perdóneme, pero el tiempo no juega en contra. Muchas gracias, don No se Andrés. preocupe, que yo también me tengo que ir, así que ya, gracias. Oye, ¿se escucha lo que digo? ¿Estoy cortado? Se escucha Sí, se perfecto. escucha. Ya, oye, yo estoy, primero, muy brevemente, simplemente hacerme cargo de esto porque el pluralismo jurídico en Chile está reconocido en el artículo 54 de la ley 19.253, que es la ley indígena. Además, se encuentra establecido los artículos 8 y 10 del convenio 169 de la OIT, que son aplicables por el artículo 5 de la Constitución Política de la República actualmente vigente, por lo que no es ninguna novedad. Me extraña la sorpresa, porque no es ninguna novedad. A mí me hubiesen gustado bordes, pero no es algo extraño. ¿Ah? Y luego también el enfoque interseccional y la perspectiva de género. Tuvimos dos casos ya. Un caso que me correspondió tramitar a mí, una Antonia, aquí en la región del Biobío, y el caso Antonia de Villarrica, en la que se falló con perspectiva de género. La perspectiva de género no rompe con la igualdad ante la ley. Lo que pasa es que pasamos de una igualdad formal en la que la ley establece que somos todos iguales sin hacerse cargo Oye, Andrés, de... pero no escuchaste lo que dije. ¿Perdón? ¿No escuchaste lo que dije? Yo no dije que no hablé en No, contra claro, de- si estoy en otra, por favor, déjame terminar. Y luego bueno. lo otro dice relación con el enfoque interseccional, porque el sustrato sobre el cual se construye la propuesta es de igualdad sustantiva, de remover los obstáculos que impiden el ejercicio efectivo de estos derechos, y por lo tanto es importante esta perspectiva de género para los efectos de que esta asignación de roles, el hecho de que una mujer se desenvuelva en la noche, de que tome licor, no sea tomado en cuenta como una circunstancia que pueda facilitar o finalmente justificar la perpetración de un hecho en su contra. Yo creo que es un avance significativo, que todo lo contrario nos permite avanzar en materia de igualdad y de superación contra la discriminación. Y en materia, bueno, eso. Pero te Sí, cambié este tema, pues Andrés, si estamos hablando del pluralismo jurídico. muchas gracias. Disculpen que interrumpa la conversación. Está súper interesante el Estamos hablando de debate, género, el tema, estamos pero hablando de sistemas de... muchas gracias. Bueno, por programa ahora deberíamos pasar digamos, a la presentación final, el cierre. Don Luis, lamentablemente por temas de horario no podemos continuar, pero le agradezco su intervención. Yo les quiero, digamos, solamente para cerrar, presentar a nuestro presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, don Patricio Aguilar Paulsen, quien a continuación va a exponer para cerrar este importante evento. Patricio, por favor. Muchas gracias, Daniel.
Disculpen la voz, he estado con un poquito de baja defensa, pero con PCR negativo, así que no hay problema. Quiero decirles que evidentemente a nombre de nuestro directorio nacional, que también integra doña Alejandra Ugalde y otros 6 directores nacionales que han participado activamente también junto con este comité interno que le llamamos de convencionales de APRAJUD, y a nombre también de las más de 1.200 socias y socios que componen nuestra asociación. Realmente ha sido un privilegio, un honor poder contar con ustedes, con nuestros destacados panelistas, en el que nos han podido ilustrar cuál es el objeto de esta convocatoria, de esta discusión, de este debate. Hacer gremio, para nosotros es muy importante. El asociativismo tiene un valor en sí mismo. Yo creo que las personas, cuando se unen y tratan de luchar en pos de objetivos comunes, evidentemente hacen mucha más fuerza que hacerlo de manera individual. Yo quisiera agradecer a Carol Baum, Andrés Cruz, Marco Enrique Minami, Elisa Gustovinovich, don Manuel José Osandón y Luis Rafael Pardo, por la ilustración, este debate tan interesante. Hacer gremio para nosotros significa informar a nuestros asociados adecuadamente, representar todas las visiones y miradas posibles. También nosotros queremos defender a ellas, a ellos, nuestros asociados, pero también defender los intereses, las miradas, los propósitos que tenemos. Nosotros creemos, como directorio nacional y en lo particular, que el actual gobierno judicial está absolutamente agotado. Y eso queda claramente demostrado en el debate de este panel y en el trabajo que se hizo tanto en la comisión como en las mesas de trabajo de los convencionales. El gobierno judicial actual, que está contenido en la actual Constitución, requiere profundas modificaciones. Yo creo que está muy bien, como dijeron varios de los convencionales y los participantes de este panel. Efectivamente, casi todos coincidíamos, y eso fue parte de nuestra presentación, de que teníamos que pensar en un modelo de gobierno judicial distinto, en donde quedara más atomizado, que no quedara tan concentrado en 21 ministros, sino que hubiese un Consejo Nacional de la Justicia, que tratara de interpretar todas las fuerzas democráticas que componemos nuestra organización, y también de las fuerzas vivas que tiene el propio judicial, como son los gremios, que no tiene nada de malo que quieran participar. Creemos que, sea que gane el apruebo o el rechazo, se deben modificar muchas leyes complementarias. Yo creo que esto no se agota para nosotros, para nada, con la votación del 4 de septiembre. Creemos que el gobierno judicial va a tener que regularse de una mejor manera, y para nosotros es muy importante que en las leyes que vengan posteriormente, cómo va a quedar esta separación jurisdiccional de lo administrativo, porque hasta ahora siempre hemos hablado de cómo sería este gobierno con el Consejo de la Justicia. Pero para nosotros es muy importante la primera instancia, que es donde efectivamente tenemos una mayor participación de socias y socios nuestros. La separación jurisdiccional con lo administrativo no se da tan claramente en la primera instancia, y nosotros creemos que un gobierno judicial moderno debe consagrar esa separación para dar a cada uno su rol, y en ese rol los profesionales de la gestión tenemos mucho más que hacer, pero hemos sido atados de mano por las actuales normas legales. La discusión orgánica se vendrá para la primera instancia. Creemos que ese es el marco regulador que tiene que tener una constitución moderna. El desafío futuro es de pensar en estas leyes que van a modernizar la justicia. Yo sé que son muy pocos minutos, que es lo que me dieron. Quiero agradecer a los panelistas, particularmente quiero agradecer al equipo de la APRAJUD que ha logrado hacer estos debates: Alejandra, Daniel, Rafael Loredo, Rodrigo Céspedes, Margarita Parada, Erika Ormazábal, Juliano Peche y Patricio Acuña, no sé si que participaron activamente durante todo este tiempo, junto con el suscrito, y por eso, a nombre de toda nuestra asociación, nuestros reconocimientos a usted, y agradecemos a los panelistas, por cierto, que ha sido muy interesante el debate. Sin más que decir, les agradezco nuevamente el privilegio, el honor de haber estado con usted y habernos nutrido de tanta y valiosa información. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, excelente nivel. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y
Que tengan un muy buen fin de semana. Se Chao, pasan. gracias. Gracias a ustedes. Chao, Chao, Muchas chao. gracias, que estén bien.